Bien, en la clase de hoy vamos a ver el tema de continuidad. Para empezar vamos a hacer un repaso de una de las definiciones que vimos de límites, de lo que es específicamente el límite puntual o límite alrededor de un punto, y de ahí va a ser el punto de partida para entrar en lo que es la definición de continuidad en un punto, tipos de discontinuidad, y vamos a ver algunas propiedades de lo que son las funciones continuas. Empecemos entonces repasando un poquito lo que es el límite alrededor de un punto. Decimos que el límite para x que tiende a de una función es L, y para poder evaluar este límite decimos que la función tiene que estar definida en un intervalo abierto que contiene el punto A, quizás excepto en A. O sea, en principio no me importa cuánto vale la función en A, ni siquiera si es que está definida en A, sino que lo importante es cómo se comporta la función en el entorno de A. Por ejemplo, acá en el gráfico podemos ver cómo a medida que nos acercamos a x igual a 1, para evaluar el límite de la función, vemos cómo se comporta alrededor de este punto, a pesar de que en el punto la función esté definida con algo diferente de lo que es el límite, que en este caso el límite es 2. Entonces, podemos ver que el valor de la función en el punto no está relacionado con el valor del límite alrededor de un punto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy va un poco a corregir esto. Vamos a tratar de encontrar cuál es la relación entre la función evaluada en el punto y el límite de la función alrededor de ese punto. Y esto va a servir para algún tipo de funciones que se van a llamar funciones continuas. Vamos entonces a ver la definición de función continua. Vamos a decir que una función es continua en un número A si el límite para x que tiende a de la función es exactamente igual al valor de la función en el punto A. Entonces acá no solo nos interesa el valor de la función en el entorno de A, sino también exactamente en el punto A. Esta pequeña definición está enmascarando tres características que tienen que tener estas funciones para que podamos decir que una función es continua. Lo primero que tenemos que estar seguros es que f está definida en x igual a a, ¿sí? Para poder evaluar f en a. Lo siguiente es que tiene que existir este límite, el límite de la función alrededor del punto A, que a su vez tiene encubiertas dos definiciones más. Una es que la función está definida en un intervalo abierto que contiene A, ¿sí? No es que la función está definida en un punto A y nada más. No, esto le está pidiendo un poquito más. Que exista el límite quiere decir que está definida en un intervalo que contiene el punto A. Y lo otro que decimos para que exista el límite, los límites laterales tienen que existir y ser iguales. Bueno, y la última de las características es que deben coincidir el valor de la función en el punto con el valor del límite alrededor del punto, ¿sí? Entonces, estas dos primeras enunciados que tengo acá tienen que ser iguales. Escrito de manera concisa, acá tenemos las tres características que tiene que satisfacer una función para decir que es continua en un punto A, ¿sí? Esto es continuidad en un punto. Ya vamos a ver más adelante lo que es continuidad en un intervalo, pero acá estamos hablando específicamente en el punto A. Entonces, el punto A pertenece al dominio de la función, o sea que la función está definida en A, existe el límite para x que tiende a A, y estos dos ítems son iguales. La función evaluada en A es igual al límite de la función cuando x tiende a A. Veamos algunos ejemplos para evaluar la continuidad de las funciones en un punto dado. Vamos a ver que si algunos de los tres ítems que hemos enunciado acá no se cumple, decimos que la función es discontinua. Veamos entonces, los vuelvo a escribir acá los tres puntos que vamos a tener que ir chequeando y haciendo un ok cada vez que se satisface, ¿sí? Si yo encuentro que alguno de ellos no se cumple, digo la función, listo, no es continua. Veamos la función g de x, que vale x al cuadrado si x es mayor o igual que 1, ¿sí? A la derecha del 1, con el 1 incluido,
y la función 2 menos x si los x son menores que 1. O sea, hacia la izquierda del 1 tenemos una recta, hacia la derecha del 1 tenemos una parábola. La pregunta es si g es continua en el punto a igual a 1, que es justo el punto de corte en esta definición de la función a tramos. Entonces, vamos a ir chequeando cada uno de estos ítems para saber si la función es continua en ese punto. En el primer ítem tenemos que ver si ese punto pertenece al dominio. Bueno, acá las dos funciones que están involucradas en los tramos son funciones polinómicas cuyos dominios son todos los reales, y en los intervalos de definición que tenemos no tenemos ningún agujerito, así que en principio el dominio de la g son todos los reales, por lo tanto el 1 en el que estamos estudiando sí pertenece al dominio de la g. Y si calculamos cuánto es g evaluado en 1, como el 1 pertenece al primer tramo de la definición, ¿sí? Que tenemos los x mayor o iguales que 1, tenemos que evaluar acá 1 al cuadrado es 1. G en 1 vale 1, ok, existe y está bien definida. Veamos el segundo paso. Me tengo que preguntar si existe el límite para x que tiende a 1 de mi función. Bueno, como en 1 tenemos el punto de corte de la función a tramos, vamos a tener que calcular los límites por derecha y por izquierda, ver si esos límites existen, y si son iguales vamos a poder tener bien definido el límite para x que tiende a 1. Entonces, veamos el límite para x que tiende a 1 desde la izquierda, o sea, desde valores que son un poco más chicos que el 1. Si los valores son un poco más chicos que el 1, estamos en este segundo tramo de la definición, o sea que la función que yo tengo que poner en este límite es el tramo 2 menos x. Si evaluamos el límite de este polinomio cuando x tiende a 1, vamos a ver, directamente es el polinomio evaluado en el punto, me queda 2 menos 1 es 1. Veamos el límite por derecha. Por derecha, o sea, valores que son un poquito más grandes que el 1, vamos a tener la función del primer tramo, el límite para x que tiende a 1 por derecha de la x al cuadrado. Si acá es un polinomio, volvemos a evaluar, simplemente me queda 1 al cuadrado es 1, y ya que los dos límites laterales existen y son iguales, podemos decir que existe el límite para x que tiende a 1 de g de x, y que es exactamente 1, igual que los dos límites laterales que hemos encontrado. Y el último de los puntos, tenemos que chequear que lo que hemos encontrado en el primer ítem, que el valor de la función en el punto sea igual a lo que hemos encontrado en el segundo ítem, que es el límite de la función. Ya que acá hemos encontrado 1 en cada uno de ellos, tenemos que se cumple la tercera condición, por lo tanto concluimos que esta función g es continua en a igual a 1. Veamos otro ejemplo, también de una función por partes. Esta función está definida para los x menores que 1 como la recta x más 1. Si x es exactamente 1, el punto, la f vale 3, y si los x son mayores que 1, o sea, hacia la derecha del 1, vale esta parábola con las ramas hacia abajo, ¿sí? Tenemos un signo menos acá. La pregunta es si la función es continua en a igual a 1. Entonces, de nuevo recurrimos a estos tres ítems que tenemos que ir chequeando. El 1 pertenece al dominio de la función, podemos verlo en esta parte que el 1 es justamente una de las definiciones que tenemos en los tramos, entonces sí pertenece al dominio, y la función en x igual a 1 nos dice que es 3. ¿Qué pasa con el límite para x que tiende a 1? Bueno, de nuevo, el 1 es el punto de corte acá en lo que son los tramos de esta función, que son solo polinomios, así que acá no tienen ningún problema de dominios. Entonces solo vamos a tener los cortes en los tramos. Y vamos a tener que hacer los límites laterales. El límite para x que tiende a 1 por izquierda, o sea, por valores que son más chicos que el 1, la función que tenemos que evaluar es la del primer tramo, o sea, los x para el límite para x que tiende a 1 por izquierda de x más 1, evaluamos acá y esto me da un 2. 1 más 1, 2. El límite por derecha de la función, ¿sí? Cuando los x son mayores que 1, la función que tenemos que evaluar es la menos x cuadrado más 4x menos 1.
Entonces, al evaluar este límite de un polinomio, es el polinomio en el punto, evaluamos en el punto 1 y vemos que esto me queda menos 1 más 4 menos 1, o sea que me da 2. Bueno, acá se me salió de la pantalla, pero bueno, el límite por derecha y por izquierda me está dando 2, por lo tanto existe el límite para x que tiende a 1 y es exactamente 2. Y ahora vemos el tercero la tercera de las condiciones, que me dice que lo que encontré en el punto 1, la función evaluada en a, que en este caso vale 3, tendría que ser igual que lo que encontré en el segundo punto, que es que sea igual al límite de la función cuando x tiende a 1, que me dio un 2. Por lo tanto, estos dos números son diferentes y podemos concluir que la función no es continua en el punto a igual a 1. ¿Sí? Entonces, estaba definida en el punto, existía el límite, pero estas dos cosas me dan resultados diferentes, por lo tanto, la función no es continua en ese punto. Veamos dos ejemplos más para poder tener una idea más o menos de cómo verificar continuidad en un punto. Entonces, tenemos esta nueva función definida por partes. La recta x más 1 si los x son menores o iguales que 1, y esta parábola también con las ramas para abajo si x es mayor que 1, a la derecha del 1. Nos volvemos a preguntar qué pasa en 1, que es el punto de corte. El 1 pertenece al dominio de esta función si está acá en el primer tramo, me dicen los x menores o iguales que el 1, o sea que el 1 vive acá arriba. ¿Cuánto vale la función en 1? Tengo que evaluarla en esa porción de la función. Entonces, g en 1 va a ser 1 más 1 es 2. Luego tenemos que calcular el límite de la función. De nuevo, en el punto de corte, que es el 1, voy a tener que calcular los laterales para saber si el límite total existe. El límite para x que tiende a 1 por izquierda de mi función. Voy a tener que usar la función que está acá en la primera de las partes de la definición de g. O sea que me queda el límite para x que tiende a 1 por la izquierda de x más 1, evalúo, me da 2. Cuando calculamos el límite por derecha, ¿sí? Para los valores que son un poquito más grandes que el 1, la función que tenemos que evaluar es la menos x cuadrado más 4x. Entonces, este polinomio lo evaluamos en el 1 y me queda menos 1 al cuadrado más 4, o sea, 4 menos 1 es 3. Entonces, lo que encontramos es que los límites laterales son diferentes, por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función g. Entonces, el segundo de estos pasos no se está cumpliendo, por lo tanto, ya podemos concluir que la función no es continua en el punto a igual a 1. ¿Sí? Con que uno de ellos no se cumpla, ya podemos decir que la función no es continua en ese punto. Y veamos el último de los ejemplos de esta parte. De nuevo tenemos esta función por tramos. Para los x menores o iguales que 1 tenemos una recta, y para los x mayores que 1, ¿sí? A la derecha del 1 tenemos una hipérbola, que si nos fijamos en esta parte, que es una función racional, digamos, el denominador de esta función se anula para x igual a 1, pero eso no es un problema porque el 1 no pertenece a este tramo de la función, ¿sí? Entonces podemos decir, esta función está bien definida para todos los x. Para los menores o iguales que 1 es una recta, para los x mayores que 1 es una hipérbola que podría tener problema en algún punto, sí, en el 1, pero no pertenece a este tramo, entonces no tiene problema, ¿ok? Entonces nos preguntamos qué pasa en el 1. ¿F es continuo en el 1? Dijimos, al final resultó que todo el dominio de la función f son todos los reales, por lo tanto el 1 también pertenece al dominio y está en la primera parte de la definición, o sea que el valor de la función en ese punto es 1 más 1 es 2. Para calcular el límite para x que tiende a 1, en el punto de corte de esta función por partes vamos a hacer los límites laterales, el límite por izquierda,
tomamos el tramo izquierdo, a la izquierda del 1, que es la recta x más 1, esto me da 2. Y cuando tomamos el límite por derecha de la función 1 sobre x menos 1, acá vamos a tener que el numerador es una constante y el denominador tiende a 0. Entonces, habíamos dicho, cuando obtenemos una constante dividido un número muy cercano al 0, el resultado va a ser o más infinito o menos infinito. Entonces ahí vamos a tener que determinar el signo del resultado mirando en qué tramo estamos evaluando el límite. Que x tienda a 1 por derecha quiere decir que son valores un poco más grandes que el 1. Entonces si en esta desigualdad que x es mayor que 1 paso restando el 1 para allá, lo que estamos diciendo es que x menos 1 es mayor que 0, o sea, es algo positivo. Entonces, esto se acerca al 0 desde lugares positivos, por lo tanto el resultado va a ser más infinito. Entonces, fíjense que acá tenemos uno de los límites laterales me dio 2 y el otro de los límites laterales me dio más infinito. Tenemos una asíntota en este lugar. Entonces, no existe el límite para x que tiende a 1 de mi función, no se cumple el segundo de los ítems, por lo tanto la función no es continua en el punto a igual a 1. Bien, más o menos desde estos ejemplos que les acabo de dar vamos a poder hacer una definición de los tipos de discontinuidad. Entonces, aquellos casos en donde decimos la función no es continua en ese punto, hemos visto distintas variedades de resultados. Entonces, vamos a ver ahora esas variedades de resultados nos definen distintos tipos de discontinuidades. Podemos tener el caso en el que se cumple el primero de los ítems. Acá, de hecho, es el primero de los ítems para las discontinuidades es el que no importa si se cumple o no. Podemos tener los casos en los que sí existe f en a, o sea que a pertenece al dominio, o que no. En cualquiera de estos tres tipos, en principio puede pasar que sí exista f en a o que no exista f en a. No importa, lo que nos va a determinar la distinto tipo de discontinuidad es qué pasa en los otros dos ítems de la definición. Entonces, veamos el primero de ellos. Tenemos el caso en el que existe el límite para x que tiende a de la función, que es lo que se muestra en este dibujo que ven acá. Tenemos que a medida que nos acercamos a la función se acerca a L, o sea, existe el límite de la función. Pero lo que está pasando es que o bien no existe el valor de f en a, o bien es diferente de lo que es el valor del límite de f cuando x tiende a. Como en el dibujo acá, f en a es distinto de lo que es el límite de f cuando x tiende a. Bueno, este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable, ¿sí? Y se llama evitable porque, como pueden ver en el dibujo, lo que tenemos es un agujerito en A, ¿sí? Que puede estar en cualquier lado o puede inclusive no estar definida en A. Y decimos es evitable porque yo me evito esta discontinuidad si redefino que el valor de la función en ese punto sea justo L, lo mismo que me da el segundo de los ítems, ¿sí? El otro tipo de discontinuidad es cuando no existe el límite para x que tiende a de la función y la razón por la que no existe es porque los límites laterales son diferentes, que era uno de los ejemplos que vimos. El límite por izquierda me da L y el límite por derecha me da M, y esas dos cosas son diferentes, ¿sí? Entonces, estamos en el caso en el que no existe el límite por la razón de que los laterales son finitos y diferentes. Esto se llama discontinuidad de salto, ¿sí? Pueden ver acá en el gráfico a qué debe su nombre, ¿sí? Vengo desde un lado y llego a un valor y salto para encontrar el valor de la función en el otro extremo. Y el último caso de discontinuidad en donde, de nuevo, no se cumple la segunda condición, o sea que
no existe el límite para f de x que tiende, para f cuando x tiende a, y la razón por la que no existe es porque uno de los límites laterales, cualquiera de ellos, ya sea por derecha o por izquierda, me está dando infinito, infinito o menos infinito, ¿sí? Cualquiera de los dos, pero es con que alguno de los límites laterales me dé infinito o menos infinito, no va a existir este límite, y este tipo de discontinuidad se llama esencial y está ejemplificada en este dibujo. El límite por izquierda, cuando x tiende a, me da un valor finito, en este gráfico me da L, pero cuando me acerco desde la derecha al valor a, el límite me da infinito. Entonces este es el tipo de discontinuidad esencial. Algo más que podemos agregar de ver estos gráficos. Estos son 3 dibujos de funciones que no son continuas en un punto, en el punto A. Y fíjense que en todas ellas pasa algo cuando yo la dibujo. Y vamos a generalizar esto que yo escribí acá entre paréntesis. Vamos a decir que para reconocer gráficamente que una función es continua, vamos a poder dibujarla sin levantar nunca el lápiz, ¿sí? Entonces yo agarro y trato de dibujar esta función y acá tengo un agujerito, tengo que hacer un salto para poder seguir o poner este punto acá. Lo mismo me pasa acá. Entonces solo vamos a decir son funciones continuas cuando yo puedo hacer todo el trazo de la curva sin levantar el lápiz de la hoja, ¿sí? Vamos a agregar ahora un par más de definiciones. Vamos a ver lo que es la continuidad lateral por izquierda y por derecha. Vamos a decir que una función es continua por izquierda en un número a si el límite para x que tiende a por izquierda, es de valores más chicos que a, de la f de x, es f de a, el valor de la función en el punto. Damos un ejemplo, esta función definida por partes. En el primer tramo, para los x menores o iguales que 1, la función vale x más 1. Y si x es mayor que 1, la función vale la constante menos 3. Entonces, decimos que esta función es continua por izquierda, ya que cuando calculamos el límite para los x que son menores que 1, levemente menores que 1, ¿sí? Cuando x tiende a 1 por izquierda, que estamos en este tramo, la función vale lo mismo que la función, el límite vale lo mismo que la función en el punto 1, que es justamente a donde pertenece, al tramo al que pertenece el valor 1. Y vamos a decir que una función es continua por derecha si el límite para x que tiende a por derecha de la función es el valor de la función en el punto. En este ejemplo, la función por partes, que vale constantemente menos 1 si x es menor que 0, y la recta x si los x son mayores o iguales que 0, vamos a decir que es continua por derecha. El límite para los x que son mayores que 0 me da exactamente lo mismo que la función en el punto 0. Cuando veníamos diciendo en la parte anterior que una función era continua en A, sin hacer distinción por derecha o por izquierda, estamos diciendo las dos cosas a la vez, ¿sí? Que es continua por derecha y que también es continua por izquierda. Entonces, en tal caso, la función es continua en A. Hasta acá hemos hablado de continuidad en un punto. Ahora vamos a decir que una función es continua en todo el intervalo abierto AB si es continua en cada uno de los números de ese intervalo, ¿sí? Acá esto nos va a estar llevando un poco más allá de lo que es la puntualidad. Hasta acá solamente veíamos la función qué le pasa en un punto específico. Bueno, con continuidad en un intervalo abierto podemos decir una función es continua en todo ese intervalo si es continua en cada punto de este intervalo. Y en el caso de intervalos cerrados, vamos a decir que la función es continua en un intervalo cerrado si es continua en cada número del intervalo abierto, AB, y además es
continua por derecha en el extremo izquierdo del intervalo, o sea, es continua por derecha en A, y es continua por izquierda en B, o sea, en el extremo más grande del intervalo. Entonces, se tiene que cumplir que es continua en el abierto y que tiene continuidad lateral en cada uno de los extremos del intervalo. Similarmente a esta definición, uno puede definir la continuidad en que no sea abierto de ambos lados o cerrado de ambos lados, sino abierto y cerrado o cerrado y abierto. ¿Sí? Simplemente hay que cambiar un poquito acá lo que son estas definiciones. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de las funciones continuas. Vamos a decir si yo tengo dos funciones f y g que son continuas en el punto A, entonces también van a ser continuas en el punto A las siguientes operaciones. La suma de dos funciones continuas es continua, me da como resultado una función continua. El producto de continuas da como resultado una función continua. Una constante multiplicada por una función continua es continua. El cociente de dos funciones continuas, mientras que el denominador no se anule en el punto en el que estoy evaluando la continuidad, también va a ser continua. Y la composición de funciones f compuesta con g de x, siempre que la función de afuera sea continua en la de adentro evaluada en el punto A, también me va a dar como resultado una función continua. Estas propiedades valen en el punto A, pero el punto A es cualquier valor A, que puede ser cualquier número dentro del dominio de cada una de estas funciones. Entonces uno puede extrapolar estas definiciones de continuidad en un punto a lo que es continuidad en un intervalo. Y haciendo uso de estas propiedades podemos encontrar algunos resultados que son muy útiles a la hora de demostrar la continuidad de algunas funciones, sobre todo el tipo de problemas que vamos a tener de funciones por partes. Si tenemos que A es un punto cualquiera dentro del dominio, si el dominio de las funciones con las que estamos trabajando tiene los extremos cerrados, ¿sí? Tenemos intervalos cerrados, todas estas van a ser válidas en esos intervalos abiertos, sin tocar los extremos de esos intervalos, ¿sí? Bueno, vamos a poder con estas propiedades decir que los polinomios son funciones continuas en todos los reales. Todas las funciones racionales, o sea, cocientes de dos polinomios, van a ser continuas en cualquier punto de su dominio, ¿sí? Y cuando decimos esto, que yo lo he marcado acá con color, de decir en su dominio son continuas, porque una función racional puede tener puntos que no pertenecen al dominio cuando el denominador se anula. Pero bueno, mientras esos puntos estén en el dominio, las funciones racionales van a ser continuas por estas propiedades, ¿sí? Porque son suma y cocientes de funciones continuas. La radicación es una función continua en los puntos del dominio, ¿sí? De nuevo sin tocar los extremos. Acá en la radicación par es cuando el dominio está restringido. En todos los puntos dentro de ese dominio, la radicación es una función continua. Y las funciones trigonométricas son seno y coseno, son funciones continuas para todos los reales. Que esto medio que también uno lo puede ir pensando en términos de las gráficas, como dijimos, las funciones continuas tienen curvas que las podemos graficar sin nunca levantar el lápiz de la hoja. Entonces, bueno, si se acuerdan los gráficos de las funciones trigonométricas o por ahí cualquier polinomio, son gráficos que nunca levantamos el lápiz, son funciones continuas en todos los reales. Veamos algunos ejercicios para aplicar estas propiedades de continuidad, o también retomando un poco lo que dijimos antes de continuidad en un punto. Acá vamos a hacer algunos ejercicios similares a los ejercicios que tenemos en la guía 4. Este es parecido al ejercicio 3. He cambiado un poquito lo que son los enunciados para que ustedes sigan teniendo la misma cantidad de ejercicios para resolver, pero básicamente son muy similares, ¿sí? Entonces,
nos piden que, usando la definición de continuidad en un punto y las propiedades del límite, demostremos que esta función es continua en el punto A, que en este caso nos dicen que A es igual a 3. Entonces, definición de continuidad en un punto, dijimos, eran 3 ítems o 3 características que tenía que cumplir la función en ese punto. En primer lugar, el punto tenía que pertenecer al dominio, o sea que esté bien definida la función en ese punto, y en este caso vemos que la función es la raíz cúbica de 3 por x al cuadrado. El dominio de esta función son todos los reales, o sea que a igual a 3 sí pertenece al dominio de la función, y podemos evaluar la función en el punto, que me va a quedar, hago la cuenta y me queda igual a 3. Entonces, el primero de los puntos de la definición de continuidad se cumple. El segundo de los puntos me pedía que tiene que existir el límite para x que tiende a de la función. Entonces, veamos acá si vamos a tener que usar propiedades de límites para resolverlo. Acá no tenemos una función por partes, no tenemos ninguna cosa rara en el a igual a 3, o sea que no me va a hacer falta calcular límites laterales, ¿sí? Directamente voy a calcular el límite para x que tiende a 3 de esta función, que es una raíz cúbica. Por las propiedades de la radicación, sabemos que el límite de la raíz cúbica de un polinomio va a ser la raíz cúbica del límite de ese polinomio. Y a su vez, por propiedades del límite de polinomios, este resultado es simplemente la evaluación del polinomio en el punto. Entonces, reemplazamos acá, me queda el límite para x que tiende a 3, de 3x al cuadrado va a ser evaluar en 3 directamente el resultado, lo tienen escrito ahí, me vuelve a dar 3. Y el último de los ítems de la definición de continuidad es que los dos anteriores sean iguales, que bueno, sí, se verifica que f de a es igual al límite para x que tiende a, por lo tanto esta función es continua en a igual a 3. Ahora hagamos otro ejercicio del tipo del problema 4 que me pide ver la continuidad de una función en un intervalo. Ya no estamos hablando de en un punto, sino tengo que demostrar que f es continua en un intervalo dado. Tenemos esta función que es x más la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y me piden que verifique la continuidad en el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, vamos por partes a usar las propiedades que hemos visto de continuidad para poder demostrar en este intervalo. Para empezar, vemos que esta función la podemos pensar como la suma de dos funciones. Una función g, que es la x, esta que tenemos acá, y una función h, que es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Por un lado, la función g de x, que es la identidad, la x, sabemos que es un polinomio, es continua para todos los reales, y en particular va a ser continua en el intervalo abierto menos 1, 1. Dijimos, siempre vamos a trabajar con intervalos abiertos y después vamos a chequear qué pasa en los extremos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acá de continuidad en intervalos, vamos a estar hablando de intervalos abiertos. La función h es una composición de funciones en donde podemos pensar que tenemos una función j, que es la raíz cuadrada de x, y una función m, que es el polinomio 1 menos x al cuadrado, de tal manera que la h es la composición de j con m, j evaluada en m de x. Lo que podemos decir es que la función de adentro es continua en todos los reales, entonces también va a ser continua en el intervalo abierto menos 1, 1. Y si pensamos en la h, ¿cuál es su dominio? Vamos a necesitar que lo de adentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0 para que esta función esté bien definida. Entonces van a ser todos los x, tales que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0. A esto lo podemos pensar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Que es
el producto entre la resta de las bases por la suma de las bases, 1 menos x por 1 más x, tiene que ser mayor o igual que 0. Y acá tenemos que resolver esta desigualdad. Para que el producto de dos factores sea mayor o igual que 0, puede pasar que ambos sean mayores o iguales que 0 al mismo tiempo, o que ambos sean menores o iguales que 0 al mismo tiempo, ¿sí? Porque más por más es positivo y menos por menos es positivo. Esto lo pueden resolver también con la tablita, como hacíamos en otra de las guías, en el método que les resulte más fácil. Acá podemos encontrar que la solución, ¿sí? Vamos a saltar esta parte, son todos los x pertenecientes al intervalo cerrado menos 1, 1. Ese es el dominio de la h, ¿sí? De la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, la h, decimos, es una composición de funciones continuas. La función raíz de x es una función continua, la función m, que es un polinomio, es una función continua. Por lo tanto, la h va a ser una función continua, ¿sí? Por las propiedades que vimos recién. Es composición de continuas, me da continua. Y va a ser continua en su dominio con, sacándole los extremos, ¿sí? En el intervalo abierto menos 1, 1. Entonces hasta acá vemos que cada una de los términos que componen esta suma de dos funciones es continua. G de x dijimos es continua, h de x es continua, y a la f la hemos pensado como una g más h. Entonces, por la propiedad de que suma de continuas es función continua, tenemos que la f es una función continua en el intervalo abierto menos 1, 1. Todavía nos falta ver qué pasa en los extremos de ese intervalo, porque nos pedían que lo verificáramos en el intervalo cerrado. Entonces, para ver los extremos, vamos a tener que verificar que la función f sea continua por derecha en el extremo izquierdo y por izquierda en el extremo derecho. Entonces, vamos a verificar eso para poder decir que una función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? ¿Se acuerdan la definición de continuidad en intervalo cerrado? Que sea continua en el abierto, lo acabamos de probar, y que sea continua por derecha y por izquierda en los extremos. Entonces, evaluamos los extremos. El límite para x que tiende a menos 1 por derecha de la función, ¿sí? Vamos a ver, la función es la suma de x más raíz de 1 menos x al cuadrado. Si evaluamos el menos 1, el resultado nos da 0, nos da menos 1. Que es exactamente lo mismo que si evaluamos la función en el punto menos 1. O sea, estamos diciendo que el límite por derecha es igual a la función en el punto, por lo tanto es continua por derecha en a igual a menos 1. Hacemos lo mismo en el otro extremo del intervalo, vemos el límite por izquierda, esta vez en 1. La función es la x más raíz de 1 menos x al cuadrado. Si le evaluamos en 1, perdón, acá me quedó un menos, acá tiene que decir más 1 por izquierda, me da 1, que es lo mismo que el valor de la función en el punto 1. O sea que estamos diciendo que el límite por izquierda es la función en el punto 1, por lo tanto es continua por izquierda en el extremo derecho del intervalo. Por lo tanto, ya que la función es continua en el abierto y continua por derecha en el extremo izquierdo y continua por izquierda en el extremo derecho, la función es continua en el cerrado. Entonces, por ahí esto parece un trabalenguas, pero esta es la forma de verificar continuidad en intervalos, ¿sí? Lo de las reglitas de los 3 ítems que veíamos para decir que una función era continua en un punto es un poquito más mecánico. Identifico cuál es el punto y voy y pruebo que se cumplan esas 3 reglas. Bueno, cuando estoy hablando de continuidad en un intervalo, voy a tener que recurrir a estas propiedades, ¿sí? Para poder construirme el que es continua en todo un intervalo. Suma de funciones continuas, composición. Tengo que ver todas las operaciones que están involucradas y más aún, si el intervalo es cerrado, tengo que verificar la continuidad por derecha y por izquierda en los extremos. Entonces, esa es la metodología
para resolver más o menos los problemas. Que esto se los resumo acá en esta pantalla. Cuando me piden demostrar o decidir sobre la continuidad de la función en un punto, verifico las tres condiciones de la definición de continuidad en el punto. Ahora, si me preguntan en qué puntos es discontinua una función, por ejemplo, como tenemos en el problema 5 de la guía, esto que es un poquito más complejo. Voy a tener que primero determinar el dominio de la función, ver la continuidad o demostrar la continuidad de la función en los intervalos abiertos que estén definidos acá por este dominio, o si tuviésemos funciones por partes, por ejemplo, en los intervalos abiertos sin tocar los puntos de corte. Y vamos a tener que decidir sobre la continuidad en los puntos que son o bien los extremos de los intervalos o bien los puntos de corte en una función por partes, utilizando estos tres puntos de continuidad en el punto que estábamos diciendo recién. Y una vez que descubrimos si es que hay algún tipo de discontinuidad, tenemos que clasificarle y decir si esa discontinuidad es evitable, de salto o esencial. Entonces, esto es lo más general que nos pueden pedir para una función. Analizarla en todos los reales para decir en qué puntos es discontinua. Pero para eso tengo que asegurar la continuidad en el resto de los intervalos, ¿sí? De eso no se olviden, que hace falta demostrarlo con propiedades. Veamos un ejercicio más, saliendo un poquito de esa temática de los ejercicios. Este es parecido al ejercicio 7 de la guía, que se trata de buscar algo que se le suele llamar extensión continua. Por ahí en el apunte de esta materia no está puesto con ese nombre, pero probablemente lo vayan a encontrar así si consultan otras fuentes. Nos dan una función y nos piden primero dar el dominio y determinar si se puede definir una g, otra función cualquiera, cuyo dominio sean todos los reales y que coincida con la función que me dan en el ejercicio, al menos en el dominio de esa función. Y en el resto del espacio, para llenar los R, hagamos lo que podamos, ¿sí? Ahí vamos a ver qué es lo que podamos. Analicemos esta función. Tengo una función que es racional, el cociente de dos polinomios, el de arriba es x cuadrado menos 1 y el de abajo es x menos 1. Nos preguntamos por su dominio. El dominio van a ser todos los x, tales que no se anule el denominador, que en este caso el denominador se va a anular en x igual a 1. O sea que el dominio son todos los reales salvo el punto x igual a 1. ¿Sí? No está definida en ese punto. Bueno, nosotros nos podemos preguntar cómo se comporta la función alrededor del 1. Si bien no está definida en el 1, podemos ver cómo se comporta estudiando el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces, si evaluamos ese límite, fíjense que el numerador, cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 0 y el denominador también, o sea que obtenemos un 0 sobre 0, que este es uno de los tipos de indeterminación. Para salvar esa indeterminación, tenemos que operar un poco, hacer un poquito de cuentas para tratar de salvar la indeterminación y poder calcular el límite. Entonces, en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, entonces lo podemos escribir como el producto entre la resta de las bases por la suma de las bases. Bueno, y al denominador, perdón, no lo toco, me queda x menos 1. Fíjense que acá el factor x menos 1, que está multiplicando en el numerador, aparece igual en el denominador, o sea que lo puedo simplificar. Por lo tanto, estoy tratando de calcular el límite para x que tiende a 1 de la recta x más 1. Como esto es un polinomio de grado 1, simplemente evalúo en el punto. O sea que el límite es igual a 2. Entonces, fíjense lo que pasó. La f no está definida en x igual a 1, pero el límite de la función cuando x tiende a 1 sí existe y es igual a 2. Esto es lo que habíamos llamado discontinuidad evitable por allá adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que o bien
el valor de la función en el punto me daba distinto que el valor del límite, o bien la función no estaba definida, pero lo importante es que el límite sí existe. Entonces, ¿cómo puedo redefinir esta función o definir una nueva función g, como me piden en este problema, cuyo dominio sean todos los reales y que coincida con la f en los lugares en donde la f está bien definida? Bueno, eso lo vamos a hacer diciendo una función por partes, que vale lo mismo que la f, o sea, x cuadrado menos 1 sobre x más 1, si x es distinto de 1, o sea, en el dominio de la f, y vale 2, este número que encontramos acá, si x es igual a 1. De esta manera, esta función g va a coincidir con f en todo el dominio y además va a ser continua en x igual a 1. ¿Sí? En forma general, la extensión continua que le llamamos va a ser la función original en todos los x que pertenecen al dominio de esa función original, y va a ser el valor del límite para x que tiende a A de f de x en los puntos A que no pertenecen al dominio de la f. ¿Sí? Esta es la generalización de esto que acabo de escribir acá. Entonces, siempre que tengo una discontinuidad evitable, puedo definir una extensión continua ampliando el dominio, digamos, ¿sí?, de la función original. Bueno, y ya terminando, les dejo una tarea para la casa. Para que hagan este ejercicio tiene varias complejidades. Por ahí, cuando terminen de hacer los ejercicios de la guía, recién les sugiero yo que vuelvan a tratar de resolver este ejercicio, porque les pedimos un poco todo junto. Analizar la continuidad, ¿sí? Me van a tener que decir en qué intervalos es continua, ver si tiene discontinuidades y clasificar el tipo de discontinuidades que tengan. Como una ayuda para encarar este problema, fíjense cuál es el dominio de la f, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una función por partes, pero además en cada uno de los tramos es una función racional que puede tener problemas en la definición, ¿sí? Podemos estar dividiendo por 0, así que ahí tengan cuidado, fíjense bien cuál es el dominio de la función. Bueno, lo que les decía, van a tener que decir qué pasa en los puntos que están en el dominio, ¿sí? En los intervalos en realidad que terminan de definir al dominio, y qué pasa en los puntos que no pertenezcan al dominio o que sean estos puntos de corte, ¿sí? Bueno, van a tener varias discontinuidades que van a tener que clasificar. Este ejercicio está sacado de un video que acá está el enlace para que lo puedan ver, pero primero les sugiero que se pongan a pensar un poquito y solo corroboren la solución en el video.